Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya. Entonces, ya explicamos que primero nosotros estábamos enemistados con Dios, ajenos de la vida de Dios, apartados de Dios, sin comunión con Dios por el pecado que había entrado a través de Adán y Eva por la desobediencia. El pecado nos separó de Dios, nos quitó la comunión con Dios. La única comunión que había en aquel entonces, antes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, era la comunión que tenían los hombres por medio de un mediador, el cual era el sumo sacerdote, que tenía que hacer sacrificio por los pecados e interceder por el pueblo. Aleluya, para que tuvieran comunión con Dios. Había ese mediador. Pero Pablo explica que ahora tenemos un nuevo mediador, el cual es Cristo. Aleluya. ¿Ve? Que por la sangre del nuevo pacto, aleluya, la sangre derramada en la cruz del Calvario, nos dio entrada y comunión con el Padre. Aleluya. Esa comunión que estaba rota, Cristo la volvió a unir. Por eso es que Él dijo: yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era la comunión con el Padre. Recordemos que en el huerto del Edén, Adán y Eva hablaban directamente con Dios. Y lo veían face to face, cara a cara. Veían al Señor, andaban con el Señor, hablaban con el Señor. Y eso se rompió. Eso se perdió, la comunión con Dios. Se perdió también la santidad. Y Cristo vino a hacernos santos, como Él es santo también. Amén. ¿Verdad? Y tantas otras cosas. Pero entre lo que cabe que estamos trayendo a tema en esta hora es la comunión. Amén. Entonces Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando Cristo murió, ¿qué fue lo que pasó? Que dice el Evangelio de Mateo, de Lucas, se rompió el velo. Así es. Aleluya. Se rasgó por la mitad. Como símbolo que había Jesucristo, que es lo que hemos leído, abrió el camino. Así es. Cuando se rasgó el velo, Cristo abrió el camino. ¿Qué era el velo? El velo era simplemente lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en representación del lugar santísimo quería decir que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Nosotros no podíamos entrar a la presencia de Dios, a ese lugar. Pero Cristo rompió ese velo y abrió el camino. Y ahora cada uno de nosotros, por el nombre y mediante el nombre de Jesucristo, tenemos entrada confiadamente al lugar santo y al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces Pablo nos está diciendo que ahora que nosotros tenemos libertad, porque también nos hizo libres. Recuerden cuando estábamos en el mundo, no teníamos libertad, éramos esclavos del diablo, de la carne y de nuestra concupiscencia. Éramos esclavos del pecado y el pecado hacía con nosotros lo que él quería. La carne hacía con nosotros lo que él quería y nosotros simplemente lo obedecíamos. Amén. Así era. Pero venidos a Cristo, tenemos libertad. Porque Cristo es el que nos hace libre. Amén. Al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. ¿Y por qué dice verdaderamente libre? Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, pensábamos que éramos libres.
porque podíamos ir a un lugar que queríamos, podíamos hacer lo que queríamos. Pero eso no es libertad, porque verdaderamente, espiritualmente, éramos esclavos del pecado. Pero ahora, venidos a Cristo, somos verdaderamente libres. Pues no solamente tenemos libertad de trasladarnos y movernos y de hacer cosas, sino que también tenemos la libertad más importante, que tenemos libertad para adorar a Dios. Amén. Tenemos libertad para entrar en oración al lugar santísimo. Amén. Tenemos libertad para servirle a Dios. Así es. Tenemos libertad para decirle al diablo, diablo mentiroso, Así es. no te voy a obedecer. Amén. Así es. ¿Ah? Tenemos libertad para sujetar la carne. Y antes no teníamos nada de eso. Tenemos libertad para sujetar las concupiscencias. Amén. Amén. Entonces el apóstol nos está recordando que somos libres. Dice, así que hermanos, versículo 19 del capítulo 10, teniendo libertad. Hermanos, no olvidemos que somos libres. Que nosotros tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios. Que nosotros podemos decirle a la carne cuando se oponga a que busquemos de Dios. Un momentico, carne. No voy a hacer lo que tú me dices. Ya yo no soy esclavo tuyo. Ya ahora yo soy libre. Ahora yo voy a entrar. Y porque voy a entrar Amén. a la presencia del Señor. Gloria al Señor. Aunque tú te opongas, aunque el diablo se ponga y aunque las tinieblas se levanten contra mí, yo tengo libertad y lo voy a hacer. Amén. Gloria al Señor. ¿Ve? Y es necesario que le recordemos, o en esta ocasión era necesario que el apóstol Pablo recordase a los hermanos que Cristo nos dio esa libertad. Porque hay muchos hermanos que lamentablemente no están libres en el Espíritu para entrar en la presencia del Señor. Sí, Señor. No están libres en el Espíritu. Porque hay hermanos que no saben ni siquiera ellos mismos, dentro de sí, por qué es que se les hace tan difícil entrar en el lugar santísimo, entrar a la presencia de Dios. Hay gente cristiana, hermana, que dicen, yo no sé por qué, pero a mí se me hace difícil sentir algo, yo no siento nada. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué cuando oro no siento nada. O yo no sé por qué si se me hace tan difícil orar. Yo no sé por qué se me hace tan difícil ayunar. Yo no sé por qué se me hace tan difícil buscar de Dios. Y la respuesta es esta, que no tienen la claridad, el conocimiento, la certeza de que Cristo nos hizo libres Amén. para poder hacer esas cosas con libertad. Sí, Señor. Si ya tú, cristiano, no puedes entrar con libertad, quiere decir que has perdido tu libertad o la estás perdiendo. Y usted me dirá, hermano Keini, ¿cómo puedo perder esa libertad? Sencillo, sencillo. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces, estos hermanos que ya no tienen la libertad para entrar en la presencia de Dios, que ya no tienen libertad para orar, que ya no son libres en el Espíritu para ayunar, para servirle a Dios,
es porque se están perdiendo la libertad. ¿A través de qué? A través de obedecer la carne. Porque muchas veces la carne, que el Señor Jesucristo bien nos dijo, el espíritu está presto, La carne se opone. pero la carne es débil, ¿verdad? Él dijo débil, pero esa palabra débil significa que la carne no quiere nada de eso, no tiene nada que ver con nada de eso. Y el apóstol Pablo nos los confirma cuando nos dice en Gálatas capítulo 6, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y los dos se oponen entre sí. ¿Ven? La carne siempre se va a oponer a lo que es espiritual. La carne no le gusta orar. Así es. Y por eso es que Cristo le dijo eso a sus apóstoles. La carne no le gusta ayunar. La carne no le gusta buscar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo condenó el pecado en la carne, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso lo dice en Romanos también, en el capítulo 8 de Romanos. Y es por eso que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu, sometidos al Espíritu, sometidos a la palabra del Señor. Porque como dijo la palabra que hemos leído en Romanos, si nosotros nos sometemos a algo como esclavo para obedecerle, nos hacemos esclavos de aquello a lo que obedecemos. Si la carne te dice, yo tengo flojera, tengo sueño, hoy tengo sueño, hoy no me voy a parar a orar. Entonces tú dices, bueno, sí, tengo sueño, en verdaderamente estoy cansado, hoy no me paro a orar. Y obedeces a esa carne. Entonces después, más adelante, ella va a tomar la autoridad sobre ti, el dominio sobre ti. Gloria a Dios. Y te va a hacer esclavo de ella. Y al día siguiente te va a decir, no te pares, pero ya no te lo va a decir como una insinuación, sino te lo va a decir como un mandato, con autoridad, porque ya ella está ejerciendo dominio sobre ti. Y tú te estás haciendo, al obedecerle, esclavo de ella. Y ya un esclavo no tiene potestad de decir no, de rehusarse. Porque un esclavo tiene que decir siempre sí a lo que su amo le diga. Porque es esclavo. No tiene derecho a réplica, no tiene derecho a oposición, a negarse, por cuanto es esclavo. Y eso es lo que le está pasando a muchos cristianos, que están perdiendo su libertad, con que Cristo lo hizo libre, por estar sometiéndose a la carne, en vez de someterse al Espíritu. Y es por eso que el apóstol Pablo daba esa exhortación y decía, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Gloria a Dios. Tenemos que guardar esa firmeza. No dejarnos doblegar. No dejarnos dominar por la carne, por la concupiscencia, que nos quieren llevar cautivos nuevamente al pecado, a la muerte. Tenemos que mantenernos firmes, hermana. Y eso se hace sometiéndose al Espíritu. Amén. Porque esta misma palabra que hemos leído en Romanos 6 dice, sea que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, te haces esclavo de aquel a quien obedece. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces, si nos vamos a ser esclavos o siervos, en este caso vendría siendo siervos, hagámonos siervos de Dios. Sometámonos, pero a la obediencia de Dios, para venir a ser siervos de justicia. Y no nos sometamos a la carne,
a la mentira, a las tentaciones del diablo, para ir de nuevo esclavizados. Esclavizados en la carne, esclavizados en el pecado. No es eso lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Tenemos que vivir sometiéndonos al Espíritu, para que por medio del Espíritu hagamos morir las obras de la carne. El ejemplo que pusimos, la carne te dice, no, tú estás cansada, tienes que dormir. Y tú le dices, no, ya va. Me ajusto en la obediencia al Espíritu. Y el Espíritu siempre está presto. Así que yo también voy a estar presta. Y me paro a orar. Y allí tú estás matando por medio del Espíritu la obra de la carne. Así es. Y al mismo tiempo te estás haciendo sierva de justicia. Aleluya. Y al mismo tiempo estás manteniendo la libertad con que Cristo te hizo libre, para que lo buscases, para que vivieres para Él. ¿Qué les parece a ustedes, hermanas, si nuestro Señor Jesucristo hubiese hecho así? No hubiera pasado entonces noches enteras de oración, no hubiera ayunado 40 días, si Él se hubiera sometido a la carne como esclavo para obedecerle, no hubiera obtenido la victoria, porque todas esas cosas le dieron la victoria. Él no venció porque era hijo de Dios. Él venció porque guerreó, batalló, luchó. Porque sin lucha no hay victoria, hermana. Amén. Y Él venció para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Para que nosotros luchemos y batallemos contra la carne también, contra el pecado, contra la mentira. Él nos dio ejemplo. Y Él le rogaba al Padre para que lo librase de la muerte. Pero no de la muerte física, sino de la espiritual. Dice que Cristo en los días de su carne, cuando anduvo aquí en la tierra, ofrecía constantemente, con gran clamor y lágrimas, ruegos al Padre, porque Él lo podía librar de la muerte. Pero no de la muerte física. Cristo sabía que tenía que venir a morir a este mundo, físicamente. Pero Él tenía que estar vivificado en el Espíritu. Igual que nosotros, hermanas, algún día nos tocará morir. Pero cuando nos toque morir físicamente, tenemos que estar vivos en el Espíritu. Amén. Porque si nosotros morimos físicamente y estamos muertos espiritualmente, entonces el cuerpo va para el hueco y el alma va para el infierno. Porque el cementerio de las almas muertas es el infierno. Pero las almas que están vivas van para el cielo. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Así es. Y para mantenernos vivos, tenemos que mantenernos sometidos al Espíritu. Rogando como rogaba Jesucristo, con gran clamor y lágrimas, al Padre, que nos puede librar de la muerte espiritual. Y es por eso la exhortación de nuestro Señor Jesucristo, de velar en todo tiempo en oración, para que no caigamos en tentación. Que tenemos que velar en todo tiempo. Cristo sabía esto. Y Cristo con libertad, hermana, con libertad. Porque el diablo se le oponía, hermana. Igual que a nosotros. Se nos opone el diablo se le oponía a Cristo. Lo vemos ahí en Mateo capítulo 4. Cuando habla del ayuno que hizo 40 días el Señor Jesucristo. Vemos que el diablo se le opuso. El diablo se le metió en medio del ayuno, hermana. Así es. Se le metió en medio del ayuno a perturbarle, a oponérsele. Vemos también en el monte de Getsemaní que Él estaba orando con agonía. Y dice que al principio, hermana, Él dijo, Padre, si es posible, pásame esta copa.
¿Quién estaba allí poniendo dardo? El diablo. El enemigo, la carne. La carne. La carne. La carne que no quería morir. Pero enseguida él dijo, oh, se dio cuenta, oh no, yo no me puedo someter a la carne. Porque si yo me someto a la carne, me hago esclavo de la carne. Y yo no soy esclavo del diablo, ni de la carne. Yo soy siervo del Señor. Entonces él dijo, no, el hombre espiritual salió a relucir y dijo, Padre, pero que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Amén. Ahí prevaleció el espíritu sobre la carne. Y ese es un ejemplo. Cristo también padeció lo mismo que nosotros, pero Él venció para demostrarnos que es posible vencer, hermana. Amén. Y con su victoria nos dio libertad a nosotros. Nosotros tenemos una ventaja sobre Cristo, viéndolo de esta manera. Porque Cristo no tenía a alguien que haya vencido por Él para darle libertad. Él tuvo que guerrear con todo y contra todo. Pero nosotros tenemos uno que venció Aleluya. y que nos da libertad. No solamente que venció y nos da libertad, sino que también nos abrió el camino, rasgó el velo y nos dio entrada. Gloria a Dios. Tenemos todo a nuestro favor. Tenemos el cielo entero a nuestro favor. Porque también la palabra dice que Jesucristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Amén. O sea, quiere decir que cuando tú entras al lugar santísimo, cuyo lugar Cristo abrió el camino, cuya entrada Cristo te dio, no solamente puedes entrar, sino que cuando estás ahí orando, tienes a uno respaldando a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Y ese es nuestro intercesor, el sumo Gloria a sacerdote para siempre, según el orden de Así Melquisedec. es, Señor. Jesucristo mismo, nuestro Así es. Dios y Señor, está allí intercediendo. Gloria O a sea, Dios. tenemos ventaja, tenemos todo a nuestro favor. Aquí abajo en la tierra tenemos al Espíritu Santo, el Paracleto, el ayudador, el que nos ayuda en nuestra debilidad, el que nos da fuerza, el que nos guía a la verdad. Entonces tenemos ayuda en el cielo, ayuda en la tierra, entrada al lugar santísimo. Tenemos comunión con el Padre nos oye. ¿Cómo entonces pueden haber cristianos que no se sientan libres en el Espíritu para entrar a la presencia de Dios? O que cuando entran no sienten la libertad de adorar, la libertad de alabar, la libertad de orar, libres, sino que aún en la oración oran con opresión y hasta cortan la oración o no sienten nada en la oración. Si ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En medio de todo eso, en el ámbito espiritual, se mueven apoyándote. Aleluya. Y ese es lo que Pablo nos dice en Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Ya lo explicamos cuando murió en la cruz. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Ve? Esto es lo que nos está explicando el apóstol aquí. Acerquémonos. Teniendo todo eso, hermana, acerquémonos. Entremos. Acerquémonos con corazón sincero. Y dice, y en plena certidumbre de fe. O sea, creyendo que las peticiones que nosotros hagamos las recibiremos, creyendo que vendrá nuestra ayuda del Señor, teniendo fe en todas estas palabras que hemos ya hablado,
que el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra debilidad, teniendo fe de que Jesucristo está intercediendo por nosotros delante del Padre, teniendo fe que recibiremos las peticiones que hagamos, esa restauración, esa fortaleza que necesitamos. Así es. Amén, esa fe que necesitamos, teniendo fe que la recibiremos, en plena certidumbre de fe. Y hay quienes entran a la presencia de Dios con todo lo que tenemos a nuestro favor y entran inseguros, entran con poca fe, Gloria a Dios. piden dudando. Pero no es así que tenemos que entrar. Gloria a Dios. Tenemos que entrar con plena certidumbre de fe. Amén. Amén. Y purificando, aleluya, los corazones de mala conciencia. Así es. Y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a hacer una pausa aquí para que entendamos mejor lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir. Presten atención aquí, hermana, porque el Espíritu Santo nos está ministrando Amén. para levantarnos. Gloria a Amén. Dios. Amén. Vamos, para entender mejor esto que el apóstol Pablo nos está queriendo decir, cuando dice acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El apóstol Pablo sacó esto del mandato que dio Jehová para los sacerdotes cuando iban a entrar en su presencia, que se lavaban, se purificaban. Vamos a Levítico para explicarle mejor. Vamos al libro de Levítico. Aleluya. Gloria a Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Alaba. Dele gloria, hermana, dele gloria porque esta es una mañana de victoria. El Señor nos está enseñando cómo Amén. debemos entrar en su presencia. Aleluya. Amén. Levítico. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, dice aquí capítulo 8 de Levíticos. Si lo tienen, digan amén. Amén. Aleluya. Tiene por nombre la consagración de Aarón y de sus hijos. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote de Israel escogido por Dios, el hermano de Moisés. Así Amén. Y a él y a sus hijos se les dio el sacerdocio. Aleluya. Ahora, Jehová Dios les da instrucciones a Moisés para que unja a Aarón y para que le diga qué es lo que él debe hacer para entrar en el lugar santísimo. Y aquí vamos a entender qué es lo que debemos hacer nosotros para entrar en el lugar santísimo. Gloria. Que es lo que el apóstol Pablo estaba diciéndonos en el libro de Hebreos cuando estábamos leyendo. Amén. Pero aquí venimos aquí al Antiguo Testamento para entender un poco el proceso que debemos tener nosotros. Amén. Así que atención aquí, porque el Señor está hablando. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras. ¿Vestiduras qué? Unas vestiduras nuevas. Amén. El aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a las puertas del tabernáculo de reunión. Instrucciones de Dios a Moisés. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y reunió a la congregación a las puertas del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. ¿Qué es esto? Lo que Dios ha mandado hacer. Dice, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos. ¿Y qué hizo Moisés? Los lavó. Y los lavó con agua. Los lavó con agua. Hagamos una pausa aquí. Y volvamos al libro de Hebreos. Capítulo 10.
Hebreos capítulo 10, aleluya, en el versículo, gloria a Dios, en el versículo 22, dice que debemos purificar los corazones de la mala conciencia y lavar los cuerpos con agua pura. Amén. ¿Sabemos qué es el agua? Un sinónimo del agua, un significado del agua es la palabra. Amén. Entonces, cuando el apóstol dice aquí que tenemos que purificar los corazones de la mala conciencia y lavar los cuerpos con agua pura, significa que nosotros tenemos que ir purificándonos con la obediencia a la palabra. ¿Se acuerdan ustedes de aquella prédica que hicimos sobre Isaías de hollar los atrios? Que cuando uno va en desobediencia a la palabra, a la presencia de Dios, lo que uno hace es hollar los atrios del Señor. Que el Señor dice, oh, este olor, no lo puedo soportar. Me es desagradable este incienso. Abomino este olor que sale de esa oración. ¿Se acuerdan? Bueno, el apóstol Pablo, vamos al apóstol Pedro, perdón. Al apóstol Pedro, para que entendamos mejor este punto. Amén. En el Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo? Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Ah? ¿Cómo se purifica el alma? Porque vemos que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, en el capítulo 10 del libro de Hebreos, versículo 22, dice que nosotros tenemos que acercarnos, no solamente con corazón sincero, sino en plena certidumbre de fe, sino también purificando los corazones. Sabemos que para Dios el corazón es el alma. Porque lo que nosotros le llamamos corazón, para Dios no es corazón. Así es. Lo que nosotros le llamamos corazón, y creemos que ahí se asientan los sentimientos, las emociones, no. Eso solamente es una bomba que bombea sangre. Donde se asientan los sentimientos, las emociones del ser humano es en el alma. Y para Dios, cuando la palabra de Dios nombra el corazón, está nombrando el alma. Amén. Amén. Entonces, cuando aquí dice purificad pues vuestros corazones de la mala conciencia, la manera de purificarlo es como nos dice Pedro, purificando nuestra alma por medio de la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios mediante el Espíritu. Entonces podemos ver que aquí es lo mismo que hablamos al principio. Tenemos que, por medio de la obediencia al Espíritu, o sea, sometiéndonos al Espíritu, obedecer la palabra. En vez de obedecer a la carne, en vez de obedecer a la concupiscencia o a las tentaciones del diablo, a las mentiras del diablo, obedecer al Espíritu. Por medio de la obediencia al Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. Entonces obedecemos la palabra y automáticamente, al tú someterte al Espíritu y obedecer la palabra, porque Él te va a guiar a la verdad, automáticamente tu alma va siendo purificada. Y por eso puedes entrar a los atrios del Señor puro y no a hollarlos, como dice en Isaías. Amén. Entonces, el apóstol Pablo nos está queriendo decir a nosotros aquí que para entrar en ese lugar santísimo no podemos entrar inmundos. Y por eso es que Jehová Dios mandó a lavar a Aarón. Le dijo a Moisés,
toma a Aarón y a sus hijos y lávalos. Y nosotros, para entrar en el lugar santísimo, tenemos que lavarnos. ¿Cómo nos lavamos? Por medio de la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu. Nos vamos limpiando, hermanas. Nos vamos limpiando. Vamos a Efesios para que entendamos un poquito mejor. Efesios, aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 26. Dice así, vamos a leer desde el 25 para que entendamos el contexto. Amén. Este es el apóstol Pablo haciendo una alegoría del marido y de la mujer Ajá. con Cristo y la iglesia. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla primero, santificando, habiéndola purificado, ¿ve? También la purificó. En el O sea, lavamiento. la santificación es por medio de la purificación, hermano. Y si sabemos que la purificación es por medio de la obediencia a la palabra, entonces sabemos que para ser santos tenemos que purificarnos primero. Y para purificarnos tenemos que obedecer la palabra mediante el Espíritu. ¿Está viendo? Entonces dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo mismo. Entonces, ¿por qué Jehová Dios, mandó a Moisés a lavar a Aarón? Para purificarlo y santificarlo, para que él pudiera entrar puro y santo a la presencia del Señor. Y el mismo Señor Jesucristo dice aquí que se entregó a sí mismo por nosotros, hermana, la iglesia. Él se entregó por nosotros para purificarnos y santificarnos por medio del lavamiento. O sea, en esta ocasión, en esta situación, el Señor Jesús viene siendo como Moisés con Aarón. Moisés fue el que lavó a Aarón. Pero esta palabra dice que Cristo nos lavó a nosotros. Así es. ¿Ve? Entonces dice que Cristo se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado por medio del lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros, su iglesia. Que seamos santos y sin mancha. Y es por eso que el apóstol Pablo nos dice en Hebreos 10:22 que tenemos que acercarnos con corazón sincero y con plena certidumbre de fe. Sí, es necesario esas dos cosas. Pero también es necesario que nos acerquemos purificando los corazones de las malas conciencias y lavándonos los cuerpos con agua pura. Es necesario que entremos a los atrios del Señor, limpiados y purificados por medio de la obediencia a la palabra, por el Espíritu, como dice Pedro en su epístola, en su primera epístola. Que por medio de la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, se purifica el alma. Porque si no, entraríamos a hollar los atrios del Señor. Y tan grande sacrificio, y tanta intercesión, y el camino abierto, para que entre cualquiera, no. Primero, puede entrar a alguien con corazón sincero, dice. Lean. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 22. Acerquémonos con corazón. Sincero. Con corazón Sincero. sincero. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay alguien por allí que está en pecado, que es pecador, que también tiene entrada, hermana. Porque aunque él esté en pecado, sea pecador, si él viene con un corazón sincero, el Señor lo recibe. Así es. Señor. Y entre a los atrios del Señor, en el lugar santísimo. Porque para esto Cristo murió. Para que tuviéramos acceso
a la presencia de Dios para encontrar en Él socorro, misericordia y gracia. Amén. Amén. Entonces, el pecador entra siempre y cuando entre con corazón sincero. Amén. Amén. Pero cuando un cristiano que ya conoce la palabra, atención aquí, que ya conoce la palabra y que sabe que tiene que obedecerla, que el llamado es a ser santo como Él es santo, Así es. y viene con esa inmundicia hipócritamente a entrar como si nada pasare a la presencia del Señor, no está entrando con un corazón sincero. O sea, ¿qué quiero decir? Que no podemos entrar como si nada estuviera pasando. Ahora, sí, Señor, alabado sea tu nombre, este y aquel y el otro. Gracias, Señor, porque me das la vida. Gracias, Señor, porque me das la comida. Gracias, Señor, porque soy tu hijo. Aleluya, gloria a Dios, estoy bien. Y salir. Porque entonces no estaríamos siendo sinceros. Estaríamos hollando los atrios. Porque por otro lado, estamos en desobediencia, estamos en pecado, estamos haciendo. Y eso no alcanza misericordia. Tenemos un ejemplo cuando el Señor Jesucristo contó la historia del publicano, ¿verdad? Y del otro. Y dijo, de cierto digo, que el que se humilló, el que entró diciendo, no soy digno, Señor, ni siquiera de hablarte, ese descendió perdonado, pero el otro no. Porque el otro entró, bueno, Señor, te doy gracias porque yo ayuno tantas veces, porque yo hago esto, porque yo hago el otro. Y resulta que no entró con un corazón sincero. Porque si uno tiene un corazón sincero, nosotros sabemos si estamos fallando o no. Y tenemos que entrar humillados. Humillados porque sabemos que si no entramos humillados y entramos como si nada, estaríamos hollando los atrios del Señor. Porque estamos en desobediencia. O porque estamos haciendo algo indebido. Gloria a Dios. Entonces es necesario, primeramente, un corazón sincero. Aleluya. Alabado sea el Cordero. Segundo, es necesario que tengamos plena certidumbre de fe. ¿Fe en qué, hermanas? Fe en la palabra. Que aunque hayamos fallado, aunque hayamos pecado, tengamos fe que el Señor es muy misericordioso. Tengamos fe en su palabra, que nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, hallaremos misericordia. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, dice la palabra. Entonces tenemos que tener fe en eso para entrar en esos atrios, hermana, en ese lugar santísimo. Amén. Porque si no tenemos fe en eso, entonces vamos a entrar con inseguridad y no vamos a salir alcanzando lo que buscamos, hermana. Tenemos que tener fe en la palabra con plena certidumbre de fe. O sea, número uno, con corazón sincero. Número dos, en plena certidumbre de fe. ¿Para qué? Para que cuando tú entres, creas en las palabras y cuando salgas, hermana, salgas fortalecido, salgas renovado, salgas en victoria, salgas diciendo, lo que pasó ayer ya pasó, hoy he sido restaurado, hoy he sido levantado, sigo para adelante. Amén. Como decía Pablo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, prosigo adelante a la meta del supremo llamamiento. Amén. Gloria a Dios. Pero hay muchos cristianos que no entran con certidumbre de fe. Y por eso salen igual, derrotados igual. Oye, ¿cómo es posible que tú entres a la misma presencia de Dios donde encuentras misericordia, gracia y oportuno socorro y salgas igual de derrotado? Es porque no entran con plena certidumbre de fe. No creen en la palabra. Oye, yo entro y le digo, Señor, tu palabra dice que si yo confieso mi pecado, vengo a ti.
con corazón humillado, sincero, y confieso mi pecado, Padre, y me aparto de él, hallo misericordia delante de tus ojos. Y allá Cristo intercediendo, arriba, y abajo el Espíritu. ¿Ah? Y se va haciendo la obra, y tú creyéndolo, con plena certidumbre. Yo creo en tu palabra, Señor, y por eso estoy aquí. Porque necesito hallar tu gracia, tu misericordia, tu socorro. Necesito ser levantado. Y ahí, estás allí. Y tú sales, hermana. No va a salir igual, hermana. Yo se lo aseguro. En el nombre de Jesucristo no va a salir igual. Así es. Pero esto es sometiéndose al Espíritu. Pero si usted entra a los atrios del Señor en la carne te dice, tú estás bien como estás. O el diablo te susurra y te dice, tú estás bien como estás. Tú solamente haz tu oracioncita y dale gracias a Dios. Y no te pongas, no te metas a estarte humillando, no te metas a nada de eso. Bueno, entonces usted se somete a Él, usted no va a lograr nada. Usted más bien va a lograr esclavizarse más a lo que ya lo tiene oprimido. ¿Sí? Entonces, aquí vemos 3 puntos importantes, hermana. Primero, corazón sincero. Porque a los humildes el Señor los exalta. Amén. Los socorre, les tiende la mano, hallan gracia. Pero a los soberbios el Señor los rechaza, los resiste, los mira de lejos. ¿Ve? Y hay muchas formas de ser soberbio, de ser duros. Entonces, seamos como aquel que se humilló de la historia que contó nuestro Señor Jesucristo y descendió perdonado, restaurado. Aleluya. Seamos como aquel. El apóstol Pablo nos está enseñando esto aquí. Aleluya. En Hebreos. Y dice, y lavaos de mala conciencia. Aleluya. Lavaos los cuerpos con agua. Y lavaos y purificad los corazones de la mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua. O sea, después de que tú, de todo eso, ¿verdad? Tienes que purificarte, pues, hermano. Porque si tú vienes y entras y te humillas y todo eso, pero sales a hacer lo mismo, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada. La palabra de Dios dice que el que confiesa, no solamente confiesa, sino y se aparta, es el que alcanza la misericordia. ¿Bien? Entonces tenemos que purificar nuestras conciencias, hermanas, y nuestros corazones, y tener buena conciencia ahora. Y por eso es que vemos que no solamente Moisés lavó a Aarón, sino que también le puso mitra sobre su cabeza. Eso habla de la buena conciencia. Vamos a Levítico, sigamos leyendo. Levítico 8, quedamos en el versículo 6. Póngale una guía a su Biblia para que no se le pierda el versículo, hermana. Dice, entonces Moisés hizo acercar a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y lo ciñó, aleluya, con el cinto y le vistió después el manto y puso sobre él el efod, aleluya. ¿Qué es lo que hizo Jehová con el sacerdote Josué? Lo vistió de vestidura de gala, ¿no? Gloria a Dios. Así mismo le pasa a uno cuando verdaderamente entra a los atrios como tiene que entrar. El Señor te dice, echa para acá esta vestidura vil, para el zapacón. Aleluya. Y venga para acá que le voy a poner su efod, su lino. Venga, póngase ahí su vestidura de gala. Te renueva, te limpia. Amén.
Dice, y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto de efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el del pectoral y puso dentro del mismo un urín y un tumín. Esas eran las piedras, ¿ya? Que llevaba el traje del sacerdocio. Después puso, ¿qué? Mitra. Mitra sobre su. Cabeza. Después puso mitra sobre su. Frente. Aleluya. Después puso mitra sobre su cabeza y sobre la mitra. Enfrente puso Enfrente la lámina de oro. puso la lámina de oro. La diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Gloria a Dios. Oh, oye, mitra nueva sobre la cabeza y una conciencia santa. ¿De qué? De que Dios nos ha llamado a ser santos como Él es santo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermana, nosotros también tenemos que, y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en Hebreo, purificar nuestras conciencias. Diga conmigo, mitra nueva Mitra nueva. sobre nuestra cabeza. Sobre Sobre nuestra nuestra cabeza. Para no salir a hacer lo mismo después de haber entrado a pedir perdón. Amén. Para tener limpia conciencia. Aleluya. Y también ponernos una diadema santa en la cabeza. Saber que el Señor nos ha llamado a ser pueblo santo, real sacerdocio, que somos pueblo escogidos por Dios para que le sirvamos en santidad. Gloria al Señor. Amén. Amén. Y eso nos va a ayudar a permanecer puros, santos delante del Señor. Amén. Así es. Gloria al Señor. Gloria damos al Cordero. Aleluya. Seguimos en Hebreos. En el capítulo 10, vamos por el versículo 22, ahora vamos a leer el versículo 23 del libro de Hebreos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para culminar esta predicación que ha sido maravillosamente Amén. Poderoso. poderosa y bendecida. Amén. Porque el Gloria Espíritu a nos Dios. está hablando a Amén. todos nosotros. Gloria a Dios. Y es por eso que cierra diciendo así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. No fluctuemos, no menguemos, no nos dejemos llevar por el Vacilemos, movimiento de ni las nada. olas, no dudemos. Ajá. No dudemos de esta palabra, Amén. porque fiel es el que lo prometió. Gloria a Dios. Fiel es Dios. Hay una palabra que dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aleluya. Amén. Amén. Fiel es esta palabra, hermana. El Señor tiene para nosotros sanidad, restauración. Así es. El Señor nos levanta, hermana, no dudemos. Y si el diablo nos quiere decir, eso es mentira, ya tú estás derrotado, ya tú no puedes más. Dile, hey, ¿sabes qué, diablito? Fiel es el que lo prometió. Aleluya. Así es. Fiel es el que lo prometió, Amén. aleluya. Verdadero. Y yo le creo a Él, Vive Cristo. aleluya. Fiel y verdadero. Aunque yo haya sido infiel, mi Dios permanece fiel. Y fieles son sus promesas. Y fieles son sus palabras. Y de ella me agarro. Amén. Y allá hoy a levantarme. Tú no me vas a hundir con tus Amén. mentiras. Así es. Amén. ¿Eh? Gloria. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, Amén. hermano. Tenemos esperanza en Dios. Sus promesas son nuestra esperanza. En Cristo hay Lo que esperanza. Cristo hizo nos dio esperanza. Tenemos esperanza de vida, hermana. No dejemos robar nuestra esperanza. No, no dejemos eso. Amén. Mantengamos la esperanza. Mantengamos la fe. Mantengamos
la conciencia. Mantengamos la firmeza Amén. con que Cristo nos hizo libres. Así Amén. es. Amén. Amén. Esta es la palabra que el Señor tiene para Gloria nosotros a hoy. Dios, Dios por su tremenda palabra. palabra, le doy gracias. Alabemos al Señor y alcemos Gloria nuestras a manos. Dios. Señor, te damos gracias, Padre amado, Gracias, Padrecito lindo. por esta hermosa palabra que nos has dado el día de hoy, Señor. Verdaderamente. Ciertamente tú conoces lo que necesitamos, Padre. Sí, Señor. Tú conoces, Señor, todas las cosas, Padre amado. Has enviado este refrigerio a nuestras almas, el cual te rogamos, Señor, que nos ayudes a aferrarnos de ella, a saber que es fiel tu promesa y tu palabra verdadera, Señor, digna de ser recibida, Padre amado, por medio de la cual podemos purificar nuestras almas, Señor. Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. Tú llegas a nuestro socorro, Señor. Tú eres nuestro auxilio, Padre. Tú eres, Señor, el que levanta nuestras almas, Padre amado. Y te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos a permanecer firmes con la libertad que tú nos hiciste libre, Padre amado, para poder entrar a esos atrios en el cual tú abriste camino, Señor. Rasgaste el velo por medio de tu sacrificio, Padre amado, para que tuviéramos entrada a la presencia del Padre, oh Señor. Aleluya, para encontrar misericordia y oportuno socorro, gracia en tus ojos, Padre. Ayúdanos a que cada vez que entremos lo hagamos con corazón sincero, oh Padre eterno, en el nombre de Jesucristo y en plena certidumbre de fe. No permita, Señor, que dudemos, sino danos fe para saber que eres fiel a tus promesas, aunque nosotros hayamos fallado. En el nombre de Jesús, levanta hoy, Señor, las almas caídas. Despierta, Señor, oh Señor, conciencias nuevas, Padre amado. En el nombre de Jesús, sigue obrando, Señor. Liberta, Padre amado, en esta hora. Oh Señor, da fuerzas, Señor. Renueva fuerzas en nosotros, Padre, para seguir adelante. Y te damos gracias, Señor, porque esta palabra nos ha, Señor, tocado el alma. Oh Padre amado, y nos ha despertado, Señor. Gracias por proveer este alimento que da vida a nuestras almas, Señor. En el nombre de Jesús te glorificamos y te santificamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.